Y no solo esto, sino que nos alegramos en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, 3 al 5. Introducción. El plan divino de la justificación por la fe proporciona paz y gozo no solo en tiempos de prosperidad, sino también en tiempos de angustias y pruebas. Jesús mismo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra gloriarse tiene que ver con el regocijo y la esperanza de la gloria de Dios. También gloriarse tiene que ver con el regocijo, una gozosa y triunfante confianza de la fe, en contraste con la angustiosa expectativa de la incertidumbre acerca de nuestra aceptación por Dios. Los judíos se jactaban de sus propias obras, Romanos 2:17. Pero el cristiano se goza en lo que Dios está haciendo por nosotros. Dios puede perdonarnos y restaurarnos y además crear un corazón nuevo dentro de nosotros. Por supuesto, esto no significa que una vez que hemos sido justificados, queda garantizada nuestra salvación futura, ya que esta última depende de la esperanza y de una constante vigilancia. Las tribulaciones o los reveses de la vida, como las titula nuestra lección, se refieren a sufrimientos, carencias, burlas, ofensas, persecución, fortuna y aún la muerte. Pablo lo llama el fuego de la prueba. Esto, sin embargo, que el cristiano se gloría en el sufrimiento por el sufrimiento mismo. No es así, sino es un regocijo en las aflicciones porque considera que es un honor sufrir por Cristo, porque es una oportunidad para testificar del poder de Jesús que lo sostiene y lo libera, porque saben además que el sufrimiento debidamente soportado se convierte en un medio de su propia santificación y preparación. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El primer punto que vamos a considerar después de esta introducción es las tormentas de la vida. A comienzos del otoño, que es de septiembre a octubre, del año 29 después de Cristo, durante el transcurso del viaje misionero por Galilea. Durante ese día, Jesús había pronunciado el sermón junto al mar, desde una barca. Él
consistió solo en parábolas. Cansado y exhausto por los muchos días de agotador ministerio público, al anochecer Jesús cruzó el lago para poder descansar y apartarse un poco de las multitudes que lo rodeaban. Otras barcas llenas de personas también cruzaron el lago porque seguían ávidamente a Jesús. Mientras cruzaba el lago, Jesús, vencido por la fatiga y el hambre, no tardó en quedarse dormido sobre un cabezal, que era un burdo cojín de cuero que servía para el timonel, quien se sentaba en la popa de la embarcación sobre esta especie de almohadón. El objeto era llegar a Decápolis, al sureste del mar de Galilea, una zona escasamente poblada, mayormente pagana. Estaba ya oscureciendo cuando empezaron el cruce del mar de Galilea y se levantó súbitamente una tempestad con fuertes ráfagas huracanadas que acosaban a la barca. El mar de Galilea era conocido por las tormentas que se levantaban sin previo aviso. En esta ocasión, los vientos soplaban sobre las aguas del lago desde los valles montañosos junto a la orilla oriental. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado sus embarcaciones a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero ahora su fuerza y habilidad no valían de nada. Se hallaron impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Absortos en en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía por el mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron, Maestro, Maestro, pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el terror los asaltaron. ¿Los habría abandonado Jesús? ¿Serían ahora impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las aguas hambrientas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar
tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer su postrer esfuerzo, Jesús se levantó de pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba sus rostros. Levantó la mano y dijo al mar airado: «Calla, enmudece». La tempestad cesó, las olas reposaron, se disiparon las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó con tristeza: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Deseada de todas las gentes, 301, 302, Elena de White. Así como Cristo calmó los vientos y las olas del mar de Galilea, así también puede calmar las tormentas de la vida que con tanta frecuencia irrumpen en forma violenta e inesperada sobre el alma humana. En medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado. Sin embargo, Dios siempre es fiel, aun cuando nos parezca que está inactivo. Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y puede calmarlas. El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó explicar la reverencia que había en su corazón. Y los barcos que habían salido acompañando a Jesús se habían visto en el mismo peligro. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros y todos los que estaban a bordo habían presenciado el milagro. La gente murmuraba entre sí, preguntando: ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Segunda de Corintios 5:7 dice: por fe andamos, no por vista. Los cristianos en esta vida actual vivimos y andamos no por las cosas que se ven, sino por la fe. Creemos en el Señor sin haberlo visto. Nuestra manera de vivir como cristianos depende de nuestra creencia en lo invisible. Una persona camina por vista cuando está bajo las influencias de las cosas materiales, temporales, pero camina por fe cuando está bajo la influencia de las cosas eternas. Las apariencias externas determinan las decisiones y la conducta de la persona que no ha sido regenerada, pero el cristiano tiene una
comunicación o una convicción tan firme respecto a las realidades del mundo eterno que piensa y actúa movido por la fe a la luz de las cosas que solo son visibles por el ojo de la fe. El segundo punto es recupérate. Marcos 5, 21 al 34. Después de la tormenta, Jesús decidió que se dirigirían a la orilla oriental del mar de Galilea, a las regiones de Decápolis, que era una extensa zona autónoma dominada por una unión de ciudades que de habla griega no dependían de Herodes. De estas 10 ciudades surgió el nombre Decápolis. Justamente Decápolis en griego quiere decir 10 ciudades. A esta región que comenzaba en el extremo oriental del valle de Esdraelón y se extendía a través del Jordán, incluyendo una amplia zona al norte y al este de Perea, que iba desde el río Yarmuk hasta Filadelfia. Jesús deseaba que pudiera él disfrutar de una breve tregua de las multitudes que lo asediaban, al punto de no poder comer ni dormir. Allí, sin embargo, al desembarcar, se encontraron con los endemoniados gadarenos, que vivían en cavernas y cámaras excavadas en la roca que se usaban comúnmente como sepulcros en la antigua Palestina. Jesús expulsó a los demonios de estos dos desdichados y les encomendó la tarea de proclamar en Decápolis lo que él había hecho por ellos. Esta decisión muestra la sabiduría de Jesús, que hizo lo que era mejor para todos. Los endemoniados sanados necesitaban proclamar lo que Jesús había hecho por ellos, y los que vivían en Decápolis necesitaban el ministerio de esos hombres gentiles como ellos. Nuevamente Jesús y sus discípulos cruzaron el lago desde las prominencias de Gergesa o Gadara en la orilla oriental hasta Capernaum, en la orilla occidental, a una distancia de 90 kilómetros en dirección noroeste. Cuando la gente se dio cuenta que Jesús se aproximaba en una de las barcas, la multitud comenzó a reunirse en la orilla del mar y Jesús permaneció cerca de donde había desembarcado por algún tiempo, enseñando y sanando a la gente como era su costumbre. Después, junto con algunos discípulos, Jesús fue al hogar de Leví Mateo para asistir a la fiesta que allí se daba en su honor. Allí fue donde Jairo encontró a Jesús en el camino a la casa de Leví Mateo. Este Jairo era el principal de una sinagoga que estaba a cargo del culto público. Este se postró a sus pies como si estuviera ante un príncipe de gran autoridad y le rogó que salvara a su única hija de 12 años de edad, que estaba agonizando y la muerte parecía inevitable. El altivo y orgulloso rabino estaba dispuesto a humillarse ante Jesús, despreciado y odiado por la mayoría de los de la clase de Jairo. Es curioso comprender que Jairo no dudaba en absoluto del poder de Jesús para devolver la salud a su hijita.
Y esto se debía en gran parte a que en Capernaum y sus alrededores había centenares de personas cuyas vidas daban testimonio del poder de Jesús. Entre ellos estaban el hijo del noble, Juan 4, 46 al 54, y el siervo del centurión, Lucas 7, 1 al 10. En el camino a la casa de Jairo, Jesús avanzaba lentamente a causa de una multitud tan densa que lo rodeaba y apenas podía moverse. Pero entonces, desde atrás, en la multitud, una mujer pugnaba por acercarse a Jesús y lo logró al punto que llegó a tocar su manto. Esta mujer estaba enferma desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre y se había sometido a los tratamientos y había gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba, sino que se ponía cada vez peor. Comprendió que esta era su única oportunidad de alcanzar a Jesús, ya que estaba francamente y físicamente muy débil por su anemia crónica extrema. Además, resultaba embarazosa y vergonzosa la naturaleza de su enfermedad misma, ya que implicaba impureza ritual. Sin embargo, desesperada y no queriendo perder la oportunidad única que se le ofrecía en este momento, tocó su manto, el borde de él, creyendo firmemente que este solo toque de fe la curaría. Al hacerlo, supo y advirtió la corriente de poder que fluyó de Cristo y entró en ella cuando tocó su vestido. Sintió que había sido curada, liberada de aquel azote, ya que este tipo de enfermedades incurables eran considerados como castigos divinos por los pecados del enfermo o enferma. Jesús advirtió que el poder había salido de él. Debe recordarse que todos los milagros que Jesús hizo fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Esta es una cita del Deseo de todas las gentes, página 117 de Elena de White. Jesús no permitiría que la mujer se fuera sin ser advertida, porque quería que su fe fuera un ejemplo que otros pudieran seguir. Además, deseaba que se fuera llevándose el gozo perdurable de saber que había sido advertida personalmente por Jesús y reconocida por él. Y en tercer lugar, deseaba eliminar de la mente de ella cualquier pensamiento supersticioso de que la curación se había realizado como resultado de un mero toque. Debía además reconocer que ser curada de su dolencia, pero sin ser salva de la enfermedad del pecado, sería tan solo un beneficio transitorio. Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
En este texto de Pablo se explica cómo el plan divino de la justificación por la fe proporciona paz y gozo no solo en tiempos de angustias y pruebas. La esperanza de la gloria futura y el paciente sufrimiento de las dificultades actuales van juntos. Jesús lo destacó cuando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:32. Nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse significa regocijarse, gozarse de lo que Dios está haciendo. Es una gozosa y triunfante confianza de la fe en que hemos sido perdonados, aceptados y que se ha restaurado un corazón nuevo dentro de nosotros. Por eso nos gloriamos. Nos gozamos en las tribulaciones, en las congojas, en las aflicciones. Pablo no podía prometer a los creyentes que serían librados o exentos de sufrimientos, pero les pidió que aprovecharan las tribulaciones para lograr la perfección del carácter. No se trata de gloriarse por el sufrimiento mismo, sino regocijarse porque consideramos que es un honor sufrir por Cristo y así testificar del poder de Jesús, quien nos sostiene y nos libera, y el sufrimiento se convierte en un medio de su propia santificación. El tercer punto que vamos a ver es Job. Job fue uno de los más prominentes personajes bíblicos que experimentaron los reveses de la vida. Primero perdió todas sus posesiones. Job 1:14 al 17, que no eran pocas. Tenía 7,000 ovejas y cabras, 3,000 camellos para el comercio lejano, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas que servían como bestias de carga. Además, tenía 7 hijos y 3 hijas, los cuales también los perdió a todos. Y también perdió su salud. Job 2:7, porque le sobrevino una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su mujer lo instó a maldecir a Dios y morirse. Sus amigos, cuando se enteraron, vinieron a visitarlo y se sentaron junto a él, permaneciendo en silencio 7 días. Y cuando finalmente hablaron, no lo consolaron, sino que aún aumentaron su sufrimiento, ya que lo acusaron de tener algún pecado oculto del cual debía arrepentirse. Entonces vamos a ver la respuesta de Job. Esto está en Job 19:23 al 27 y 23:8 al 12. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Esto está en Job 19:23 al 27. Y la última parte del texto habla de una técnica de escritura que usaban en ese tiempo, que eran escrituras para ser leídas por muchos como tipo monumentos,
En una roca se esculpían con cincel de hierro las letras y luego se echaba encima plomo derretido que después se ponía sólido y quedaba allí por mucho tiempo para ser leídos por quien pasara por allí. Entonces acá Job dice cuál es su profundo deseo en esta circunstancia de tan grande sufrimiento. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Acá Job está mostrando la fe que tenía en la resurrección. Job desea que su registro se inscriba profundamente en la roca con cincel de hierro y se llenen las letras con plomo. Yo sé que mi Redentor vive. La desesperación de Job se transforma en esperanza. Desde las profundidades del desaliento, Job se eleva a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. La palabra redentor equivale a vengador, o sea, al pariente cercano. La palabra hebrea traducida así es el vengador de la sangre también. Entonces, con frecuencia se lo llama a Dios Goel en hebreo, que significa justamente esto, el vengador de la sangre, para indicar que es el que vindica los derechos de los seres humanos y rescata a quienes han sido dominados por otros. El Santo de Israel es tu redentor, que también es traducido de Goel, Isaías 41:14. También Job había expresado su deseo que hubiese un árbitro entre él y Dios, Juan 9:32 al 35. Había declarado que su testigo estaba en los cielos y su anhelo de disfrutar con Dios, y había pedido que Dios le diera una fianza. Dios es el redentor del hombre, profunda verdad que se manifestó en la persona y la misión de Jesucristo. Job 23, 8 al 12. En esta nueva estrofa se describe geográficamente la sutil búsqueda que Job hace de Dios en todos los puntos geográficos, el oriente, el occidente, el norte y el sur. En el versículo 10, que es la clave de este libro, declara que aunque Job no podía encontrar a Dios, él estaba al tanto de sus actividades y de lo que le estaba pasando y que aún tenía buenos propósitos en su trato con Job. Job comienza a comprender que lo que lo estaba probando, y este fue el primero de los peldaños que llevó a Job de la desesperación a la fe, y fue el reconocimiento de que no estaba siendo castigado injustamente, como podría pensarse, sino que se lo estaba probando a fin de que saliera como oro puro del crisol. Yo me espanto en su presencia. Job 23:15. El espanto de Job
era provocado por sus sufrimientos y su futuro incierto. Dios tenía el propósito de disipar el temor y la incertidumbre en Job. Dios no abandona a sus hijos en el temor. Nosotros vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdida y dificultades como parte de su plan para distorsionar la imagen de un Dios amoroso. Sin embargo, aunque Job no lo discernía claramente en medio de su dolor, en este libro se enfatiza el hecho de que es Satanás el que inicia el sufrimiento en la humanidad, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Deseo de todas las gentes, página 436. Yo soy, no hay Dios fuera de mí. Yo quito la vida y doy la vida. Yo hiero y yo sano. Deuteronomio 32-39. Esta paradoja caracteriza la esencia y la calidad de fe de Job, quien dice, aunque Dios me mate, en él esperaré. Job 13:15. Él tenía la convicción de que tanto lo bueno como lo malo provenía de Dios. Confiaba en él independientemente de las circunstancias y las situaciones adversas de la vida. Bildad, uno de los amigos de Job, lo acusó de ser un malvado que no conocía a Dios y que merecía lo que estaba padeciendo. Pero Job respondió, yo sé que mi Redentor vive y en mi cara veré a Dios. Job 19:26. Aquí Job afirma su certeza de la resurrección al final de los tiempos, cuando mi Redentor al fin se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Reconoce que la resurrección es un acontecimiento escatológico, es decir, situado en el futuro lejano y está relacionado con el día del juicio. Esta esperanza es el último mensaje de la Biblia. La única solución al problema del mundo es la creación por parte de Dios de un cielo nuevo y una tierra nueva en los que no habrá más muerte ni llanto. El cuarto punto es el camino a Emaús. Habían sido semanas muy duras para los discípulos. No podían entender lo que había pasado. La entrada triunfal de Jerusalén, la limpieza del templo, la Pascua en el aposento alto, con la horrible traición de Judas, el inicio del juicio, las burlas, el cuerpo magullado de Jesús, la ruptura del velo del templo, la colocación de Cristo en el sepulcro. ¿Cómo se habían equivocado tanto? Los seguidores de Jesús estaban decepcionados, desanimados, confundidos. Si este que era el mayor revés de sus vidas, el mayor de los momentos, y dos de ellos se encaminaban tristemente a su ciudad Emaús, pero algo muy grande pasó. Los dos iban hablando mientras recorrían los 11 kilómetros desde Jerusalén a Emaús y conversaban de lo que había sucedido en esos últimos días en Jerusalén.
Jesús resucitado alcanzó a esos discípulos que aún no habían avanzado mucho por el camino a Emaús. Por esta razón caminó con ellos la mayor parte del viaje, que habría durado unas 2 horas. Pensaban que Jesús era otro peregrino como ellos, no reconocían en él al Maestro, sino otro que venía también por el mismo camino y que había estado en Jerusalén para asistir a la Pascua y ahora regresaba a su casa. Estaban tan cansados y tan absortos en sus tristes pensamientos que no reconocieron a Jesús cuando se unió a ellos. Parecía que un velo cubría sus sentidos. Jesús podría haberse dado a conocer a ellos inmediatamente, pero no lo hizo para que los entristecidos discípulos entendiesen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, junto con los hechos históricos y los sagrados ritos que anticipaban a Jesús. Solo esto, o sea, el entender las profecías que se referían al Mesías en el Antiguo Testamento, podría proporcionarles una base firme para su fe. Una fe hipotética en Cristo que no está firmemente arraigada en las enseñanzas de la Biblia no puede permanecer firme cuando soplan las tormentas de la duda. Jesús les preguntó: ¿por qué estáis tristes? Estaban tristes porque no entendían. Con cuánta frecuencia la comprensión errada, ya sea de Dios o del prójimo, trae como resultado tristeza y chasco. La comprensión acertada de las escrituras del Antiguo Testamento habría disipado sus lúgubres pensamientos, lo que ocurrió cuando pudieron entender. Ellos dijeron a Jesús: nosotros esperábamos que Él, el Mesías Cristo, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto habría acontecido, refiriéndose a la crucifixión y la muerte de Cristo. Habían aceptado a Jesús como profeta, pero más tarde llegaron a creer que era más que un profeta. Pero su fe fue fuertemente sacudida porque no entendían lo que decían las escrituras sobre el Mesías. Pensábamos, dijeron, que él era el que había de redimir a Israel. Y dijeron esto tristemente. Sin duda, esta obra de redimir a Israel, en primer lugar, se refería a la liberación política de su pueblo de la mano férrea de Roma. Y en segundo lugar, se refería a las esperanzas mesiánicas de los judíos. Además, los dos discípulos de Emaús refirieron lo que habían dicho las mujeres con respecto a que Jesús vivía porque había resucitado. Fue entonces que Jesús les dijo enfáticamente: insensatos, lo cual quiere decir faltos de inteligencia y de comprensión. Podrían haber sabido la verdad si sus prejuicios no hubieran cegado su entendimiento a las enseñanzas de las Escrituras. Por esto Jesús, comenzando desde Moisés, les empezó a referir todos los textos del Antiguo Testamento que se referían a él como Mesías y anticipaban su obra.
Jesús comenzó a despedirse de ellos después de esta explicación, pero ellos insistieron en que aceptara su hospitalidad porque tenían el profundo deseo de recibir más de la preciosa instrucción que les había impartido durante 1 o 2 horas. El Rey del Universo amablemente aceptó la hospitalidad de este humilde hogar. Estando sentado a la mesa, tomó el pan, como solía hacerlo cuando estaba con los discípulos, lo bendijo y lo partió. Al hacer esto, los discípulos de Emaús lo reconocieron y también vieron las heridas en sus manos. Pero en ese momento, él desapareció de su vista. Ahora comprendían lo que les había ocurrido. La tristeza había desaparecido. La presencia de Cristo había iluminado su humilde hogar y las gloriosas verdades que les había explicado disiparon las tinieblas que habían llenado sus mentes y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Se levantaron entonces y partieron inmediatamente, sin probar bocado, nuevamente hacia Jerusalén, cuando ya anochecía. El cansancio y el hambre había desaparecido. Cuando entraron a Jerusalén por la puerta oriental, la silenciosa y oscura ciudad estaba iluminada por la tenue luz de la luna. Los 10 discípulos restantes, reunidos en el aposento alto, donde antes habían celebrado la Pascua, y otros del grupo de creyentes y las mujeres estaban allí reunidos. Decían que el Señor había resucitado y que no tan solo había aparecido a las mujeres, sino también a Simón. Entonces, los 2 discípulos de Emaús contaron también su experiencia con Jesús. Y mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. La lección que nosotros hoy es que olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado en nuestros valles sombríos. Estamos turbados y llenos de dudas, sin recordar que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. El quinto punto es ver a Jesús. Elena de White tuvo un sueño que está registrado en Primeros Escritos, páginas 110 y 112, o 110 al 112, en el cual ella se sentía desesperada y ansiaba ver a Jesús. Luego se abrió la puerta y fue guiada hacia afuera, donde donde debió subir una escalera empinada y frágil. Al fin, el guía que la llevaba le indicó dejar todo lo que llevaba allí en el último peldaño de la escalera, y se abrió la puerta y se encontró en una habitación donde estaba Jesús con un bello rostro de benevolencia y majestad que escrutaba su vida. Jesús le dijo: no temas, con su mano sobre la cabeza de Elena. Este sueño, dice ella, me dio esperanza y fe, y comencé a apreciar la belleza y la simplicidad
de confiar en Jesús. Conclusión. ¿Cómo responder a los desafíos y reveses de la vida? Hay 4 versículos que nos dicen algo muy instructivo al respecto. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El segundo texto está en Filipenses 4:4 al 13, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El tercero, Santiago 1:2 al 4 y 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra vida produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuarto, segunda de Corintios 12:9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y segunda de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.